Y vamos ahora con la última función de nuestro tema, ¿vale? La última función de los seres vivos, que es la función de reproducción. Con esto ya concluimos la explicación del tema, ¿vale? Pues vamos allá. La función de reproducción, perdón. Vemos que los seres vivos, ¿por qué nos tenemos que reproducir? Pues principalmente para evitar que se extinga nuestra especie. Si no nos reprodujéramos, ¿vale? No tendríamos descendientes y por lo tanto nuestra especie se acabaría. Igual que las de otros muchos animales y plantas. Y además, con la función de reproducción, también lo que conseguimos es que vamos evolucionando. Es decir, las especies van evolucionando de una a otra. Ahora veremos por qué. Y como ya hemos visto, ¿vale? Que esto ya lo hemos estado viendo también en temas anteriores, hay dos tipos principales de reproducción, que son la asexual y la sexual, ¿vale? Vamos a ir comparando un poco las dos, en qué sentido se diferencia. En la reproducción asexual, como ya vimos, solo se requiere un individuo, es decir, solo participa un individuo. Y normalmente en la reproducción asexual se tienen muchos descendientes, es decir, un único individuo da lugar a muchos hijos. Luego también tenemos que todos los descendientes, todos los hijos de este único ser van a ser iguales entre sí. Y iguales a su progenitor, es decir, van a ser todos como una especie de clones, ¿vale? Todos exactamente iguales. Y por tanto, ahí no varía mucho la información que hay en sus genes, porque todos son iguales. Y por lo tanto, de esa manera no se pueden adaptar muy bien al medio, es decir, pueden evolucionar muy poco. Luego tenemos que este proceso de reproducción se lleva a cabo en muchas especies porque es un proceso muy sencillo y muy rápido, ¿vale? Que permite obtener muchos organismos, pero como ya he dicho, las especies no van a sufrir cambios a lo largo del tiempo. Se van a mantener prácticamente iguales. Pero luego entramos en la reproducción sexual. Este tipo de reproducción es un poco más avanzada si hablamos de evolución, ¿vale? Y como ya vimos, se necesitan en este caso dos individuos de sexo distinto. ¿Qué pasa en este tipo de reproducción? En la sexual, que se obtienen menor número de descendientes. Es decir, los animales que tenemos, por ejemplo, reproducción sexual, no solemos tener tantos descendientes. ¿Vale? Pues normal a lo mejor es tener 3, 4 descendientes, ¿vale? En el caso de la reproducción asexual, por ejemplo, una bacteria, pues se puede dividir en muchas. Vale, ¿qué tenemos también? Que los descendientes de estos dos progenitores se parecen un poco entre sí, ¿vale? Son similares y se parecen un poco a sus padres, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos de la misma especie, lo sabemos porque nos parecemos entre sí, los humanos somos más o menos parecidos, pero aún así no somos exactamente iguales. Cada uno tiene unos rasgos, ¿vale? Un color de pelo, un color de ojos, es decir, nos diferenciamos en algunos aspectos. ¿Qué provoca esto? Que al ser más variados, ¿vale? Nos adaptamos mejor al ambiente. Y de esta manera la especie va evolucionando también poco a poco. Este proceso sí es más lento y más complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la reproducción sexual implica, por ejemplo, que la hembra, en la mayoría de los casos, tenga que tener un embarazo que dure mucho tiempo. Los individuos nosotros, por ejemplo, nacemos como bebés, nos tienen que cuidar, ¿vale? Hasta que ya tenemos una edad en la que podemos un poco valernos por nosotros mismos, y entonces es un proceso mucho más lento. Pero lo mejor que tiene la reproducción sexual es que a lo largo de las distintas generaciones, padres, hijos, abuelos, nietos, ¿vale? Van las generaciones, las especies van variando, ¿vale? Como hay variabilidad, pues vamos variando. Y este fenómeno es el que produce la evolución y que las especies puedan irse convirtiendo de una a otra. Vale, pues vamos a ver un poco cómo funcionan, vamos a profundizar en los dos tipos de reproducción, ¿vale? Para verlo un poco más a fondo. Lo que hemos visto antes ya lo hemos visto en otros temas, pero aquí vamos a profundizar un poquito. Y vamos a la primera, ¿vale? El primer tipo, reproducción asexual. Como ya he dicho, en este uno o varias células hijas, ¿vale? Que son producidas por un único progenitor, se van a separar de él y van a formar unos individuos nuevos, ¿vale? Estas células que se forman se denominan unidades vegetativas. Las unidades vegetativas son a partir de las cuales se forma un nuevo individuo. Y van a existir diferentes tipos, ¿vale? De reproducción asexual en los animales. La fragmentación, ¿vale? Este mecanismo
como el propio nombre dice, se fragmenta el animal, se rompe en varios fragmentos y cada uno de esos fragmentos va a dar lugar a un nuevo organismo. Recordad, seguro que se os viene a la cabeza el caso que ya vimos, la estrella de mar, ¿vale? Cuando una estrella de mar pierde un brazo, esta estrella de mar, aparte de regenerar su brazo, el brazo que ha perdido regenera una estrella de mar nueva. Es decir, se origina un nuevo organismo. Otro ejemplo que viene en la página 256 del libro son los gusanos planos, ¿vale? Hay una especie de gusano que dividen su cuerpo en fragmentos, en pedazos. Y cada uno de esos pedazos, cuando el animal se quiere reproducirse, desprende un pedacito, ¿vale? Y de cada pedazo va a salir un nuevo gusano plano. Vale, el segundo caso que tenemos es la gemación. En este caso se producen brotes pequeños, bultitos pequeños sobre el progenitor y cuando esos bultitos ya están un poco más desarrollados, ¿vale? Los descendientes se separan del progenitor. Esos bultitos se rompen, ¿vale? Y se forman un individuo nuevo y se separan del progenitor. Aquí, por ejemplo, tenemos en la página 256 aparece el ejemplo de la esponja, ¿vale? De mar. Bueno, pasamos ahora al segundo tipo, reproducción sexual, ¿vale? Que en la mayoría de los casos va a requerir a dos progenitores. Y ahora luego explicaré por qué es lo de la mayoría de los casos, porque hay casos en los que solo puede requerir un progenitor. Vale, bueno, en la mayoría de los casos requiere que haya un macho y una hembra de la especie y cada uno de ellos va a tener un aparato reproductor que es específico y que se va a diferenciar tanto en los órganos que lo contiene, ¿vale? Los órganos del aparato reproductor del macho y la hembra son diferentes y así como en la función que tienen, ¿vale? Y en los tipos de gametos que producen. Ahora veremos qué son los gametos. Vale, tenemos que el aparato reproductor tiene dos partes principales, ¿vale? Las gónadas. Las gónadas son los órganos, ¿vale? Que se encargan de fabricar las células reproductoras. O gametos, ¿vale? Los gametos son las células reproductoras. Y en este caso tenemos que los machos, el órgano que fabrica las células reproductoras son los testículos. Y en la hembra, el órgano que fabrica las células reproductoras es el ovario, ¿vale? O los ovarios, porque la hembra está hembra. Y los gametos, como veremos, son esas células reproductoras y los gametos femeninos son los óvulos, ¿vale? Y los gametos masculinos son los espermatozoides. Por tanto, los testículos van a fabricar los espermatozoides y los ovarios van a fabricar los óvulos. ¿Vale? Aquí tenéis el dibujo de un óvulo, ¿vale? Que es una célula mucho más grande que un espermatozoide. Pero el espermatozoide es mucho más pequeño, ¿vale? Y el óvulo es mucho más grande. Porque realmente el óvulo es el que va a dar a cabo al desarrollo de un nuevo ser vivo. El espermatozoide simplemente le transmite la información. Vale. Una vez esos dos gametos, ¿vale? El óvulo y el espermatozoide se unen, el proceso mediante el cual se unen se llama fecundación, ¿vale? Que es simplemente la unión del óvulo con el espermatozoide. Cuando se han unido estas dos células reproductoras se forma el cigoto. El cigoto es la primera célula, ¿vale? Que ya tiene la información de un individuo completo y a partir de esa primera célula ya sí se va a crear todo el ser vivo. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues procedemos de esa única célula, ¿vale? Del cigoto. El cigoto es la primera célula que formó nuestro cuerpo, que se fue dividiendo hasta formar nuestro cuerpo completo. La fecundación siempre se tiene que dar en un medio acuoso, es decir, no se puede dar en un ambiente seco, siempre tiene que haber agua en el medio donde se produzca la fecundación. Y de esta manera vamos a diferenciar dos tipos de fecundación, ¿vale? Que son la interna y la externa. Como veréis aquí, he dicho dos tipos, sí, pero veis que aparecen tres, ¿vale? La fecundación cruzada es un tipo raro, ¿vale? Que por eso no lo incluyo, ahora veremos lo que es. La fecundación interna, que es el primer caso, se produce en los animales terrestres, que son los que vivimos fuera del agua, ¿vale? Como vivimos fuera del agua y la fecundación tiene que darse en un medio con agua, por eso la fecundación es interna. ¿Qué tipo de animales las tenemos? Pues los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿vale? Dentro de los cuales estamos nosotros. La fecundación, ¿vale? Va a tener lugar, en este caso, en el interior del cuerpo de la hembra. Los espermatozoides son introducidos en el interior del cuerpo de la hembra, ¿vale? A través de la cópula. Por lo que estos organismos
¿vale? Estas especies han desarrollado órganos copuladores para realizar este proceso. En el segundo caso tenemos la fecundación externa. ¿Por qué? Porque esta se la da en animales acuáticos, ¿vale? Como viven en un medio acuoso, la fecundación se puede dar en el exterior. Y la llevan a cabo los peces y los anfibios. En este caso, lo que pasa es que las hembras liberan directamente los óvulos al agua y los machos hacen lo mismo, liberan sus espermatozoides al agua. Y es cuando se encuentran en el agua óvulos y espermatozoides cuando se produce la fecundación. Vale, el último caso queda un poco extraño. ¿Por qué? Acordáis que he dicho antes que en la mayoría de los casos, en la reproducción sexual, tienen que participar dos individuos, ¿vale? Macho y hembra. Pero hay un caso extraño, y son los animales que son hermafroditas. Por ejemplo, ¿vale? Los caracoles. Los caracoles tienen los dos sexos, es decir, un caracol es tanto macho como hembra. Y tienen los dos órganos reproductores. De esta manera, ¿vale? En estos animales se produce un fenómeno que se llama fecundación cruzada. Y es que cuando dos individuos se encuentran, es decir, un caracol se encuentra con otro, uno actúa como macho y otro como hembra, se produce la fecundación y lo invierten. El que antes era macho ahora es hembra y el que antes era hembra ahora es macho. Es decir, se autofecundan los dos, ¿vale? Y los dos quedan embarazados, porque los dos tienen los dos sexos. Es un caso un poco extraño, pero se da en algún tipo de animales. Vale, también podéis observar imágenes de estos tres tipos de reproducciones, ¿vale? La página 259 hay una especie de recuadro en los que podéis ver mejor con dibujos los contenidos que muestran estos tres tipos de fecundación. Bueno, seguimos con el proceso de la reproducción. Una vez se ha producido la fecundación, que como ya hemos visto es la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿vale? Hasta formar el cigoto. Una vez se ha originado esa primera célula, que desarrolla el organismo completo, se tiene que producir el desarrollo, es decir, cómo esa única célula va a dar lugar al cuerpo. Pues el primer proceso es el desarrollo embrionario, ¿vale? Que es el conjunto de procesos que va a sufrir este cigoto, esa primera célula, hasta que nace ese individuo, ¿vale? Y vamos a tener que, según cómo se desarrolle esa primera célula hasta nacer, hay tres procesos diferentes por los que se puede desarrollar, ¿vale? Y tres tipos de animales diferentes. Los animales ovíparos, los animales ovovivíparos y los animales vivíparos. Alguna vez habréis escuchado ya hablar de esto, ¿vale? Pero vamos a verlo en profundidad. Los animales ovíparos, ¿vale? Son los animales los cuales esa primera célula, el cigoto, se desarrolla fuera del cuerpo, ¿vale? La hembra, en este caso, pone huevos, ¿vale? Y entonces de esa manera el embrión se va a desarrollar en el huevo que está fuera del cuerpo de la hembra. El huevo va a tener alimento, ¿vale? Que en este caso se llama vitelo, para que el pequeño animalito se alimente hasta que se produzca la eclosión del huevo y nazca. ¿Qué animales son ejemplos de esto? Pues tenemos algunos invertebrados, los peces, los anfibios, ¿vale? Reptiles y las aves. Luego tenemos, ¿vale? Los ovovivíparos. Son animales que el desarrollo de esa primera célula hasta que da lugar al nacimiento se desarrolla dentro de un huevo, pero en lugar de el animal poner el huevo y el huevo se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra, lo que hacen las hembras de estas especies es que mantienen los huevos dentro de su cuerpo. Y cuando los huevos están a punto de eclosionar, es decir, está a punto de nacer el animalito, pues en ese momento ponen los huevos para que el animal nazca, ¿vale? Y de esta manera tenemos animales como serían, por ejemplo, este tipo de animales son un poco más escasos, ¿vale? Y más raros. Serían, por ejemplo, los tiburones, las rayas, algunas serpientes y algunos lagartos. En último caso, vamos a tener a los animales vivíparos. Dentro de este grupo entramos nosotros. Vale, en este caso el desarrollo del embrión se va a producir directamente en el interior del cuerpo de la madre y este se va a alimentar a través de la placenta, que es un órgano que se forma en el interior de la madre para alimentar al embrión. Vale, ¿cómo se alimenta el embrión? A través del cordón umbilical. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo,
tenemos una huella de haber estado unidos a nuestra madre por el cordón umbilical, que es el ombligo, ¿vale? El ombligo es la cicatriz que nos queda de haber tenido ese cordón umbilical conectado a nuestro cuerpo. Y en este caso, en los animales vivíparos, el animal, ¿vale?, sale al exterior por el parto, el nacimiento se produce por el parto. Y el ejemplo somos los mamíferos, ¿vale?, dentro de los que estamos nosotros. Llegamos a una nueva parte de la reproducción, ¿vale?, que sería el desarrollo postembrionario. ¿Qué significa postembrionario? Que viene después del desarrollo del embrión. Hasta aquí hemos visto que la reproducción sexual consiste en que los dos progenitores, macho y hembra, crean los gametos, células reproductoras, luego se produce la fecundación, esos gametos se unen, ¿vale?, y forman el cigoto o primera célula que va a formar nuestro organismo. Hemos visto que ese cigoto se va a desarrollar como un embrión, ya sea dentro de un huevo o en el interior de la madre, y luego se tiene que producir el nacimiento. A partir de ahí, ¿vale?, de ese nacimiento es lo que vamos a ver ahora. Después del nacimiento, ¿qué tiene que ocurrir? Pues el desarrollo postembrionario, que es directamente el crecimiento de los organismos. Desde que nacemos, como ya he dicho, sea por explosión del huevo o por parto, hasta que se llega a un estado adulto. Y vamos a tener dos tipos de desarrollo postembrionario: el directo y el indirecto. Y veremos que el indirecto incluye dos tipos. Tenemos entonces, ¿vale?, el desarrollo postembrionario directo. Los descendientes, en este caso, van a nacer con un aspecto muy semejante al del estado adulto, ¿vale? Por lo que simplemente lo que hacen es completar el proceso de crecimiento con un aumento de tamaño. Por ejemplo, este es el caso de nosotros. Nosotros nacemos, somos bebés con un aspecto semejante a un ser humano, ¿vale?, a un humano mayor, y lo único que hace nuestro cuerpo es aumentar de tamaño hasta que llega al estado adulto. Pero hay especies animales que son diferentes y van a tener un desarrollo postembrionario indirecto. Vale, en este caso los descendientes, que se llaman larvas, van a nacer muy poco desarrollados y no se van a parecer en nada a sus progenitores adultos. Vale, de esta manera, el proceso de cambio entre la larva y el adulto se denomina metamorfosis y puede ser de dos tipos. Vale, el metamorfismo completo o el metamorfismo incompleto. El metamorfismo completo, ¿vale?, se va a dar en vertebrados e invertebrados. En este caso, las larvas nacen con un aspecto muy diferente a los adultos y pasan por muchos estados intermedios, ¿vale? Y el caso del metamorfismo incompleto, en este caso el animal no cambia mucho de aspecto y solo se da en invertebrados, ¿vale? En los dibujos de la página 262 y 263 podéis ver ejemplos de estos tipos de desarrollo. Vale, y hasta aquí el tema 7, funciones de los seres vivos. Espero que os haya gustado, ¿vale? Si tenéis alguna duda, sabéis que me la podéis preguntar a través del correo electrónico que os doy siempre o de iPasen, ¿vale? Espero que estéis todos bien y ya sabéis, chicos, quedaros en casa y pronto volveremos a vernos.